No puedo respirar. Por favor, necesito mi inhalador. Eso fue lo que Kira Daniels Devlin suplicó mientras el oficial Keller la estrellaba de cara contra el capó, detenida por placas vencidas. Esposada delante de sus hijos, su inhalador todavía en su bolso. Tirado al suelo como si no importara. Horas después, estaba tras las rejas, sin medicamentos, sin ayuda. Presionó ese botón de llamada una y otra vez, hasta que su voz se apagó. Por la mañana, ya no estaba. Cuando le dijeron a Michael Devlin que su esposa había muerto por complicaciones del asma, él no se inmutó, no gritó, no lloró. Solo se quedó mirando. Porque Michael no fue criado para rendirse. Fue entrenado en la calle, forjado por el caos, disciplinado por el dolor. Y cuando el sistema falló con Kira, él no exigió justicia. La cazó uno por uno. Los policías, la enfermera, el fiscal, desaparecieron. Sin advertencias, sin notas, sin rastro. Esta es la historia de cómo una parada de tráfico se convirtió en una tormenta silenciosa. Una que arrasaría con cada persona que permitió que Kira muriera. Suscríbanse y activen la campana para más historias. Kira Daniels Devlin estaba casi en casa cuando las luces intermitentes aparecieron detrás de ella. Se orilló al costado de la carretera en el este de Atlanta, sus manos apretando el volante mientras sus hijos, con los ojos bien abiertos y asustados, se sentaban en el asiento trasero. El oficial se acercó. «Es por placas vencidas», dijo. Kira, calmada pero cansada, trató de entender por qué la estaban deteniendo ahora. En una calle tranquila, tan cerca de la hora de dormir. El rostro del oficial cambió mientras Kira seguía hablando. Su voz se hacía más fuerte mientras la de ella se mantenía firme. Pronto, otro patrullero llegó y una oficial descendió, escaneando la escena con ojos fríos. Los hijos de Kira empezaron a llorar, sus pequeñas voces llenando el coche mientras se aferraban entre sí. Las luces de la calle parpadeaban arriba, las sombras se alargaban sobre el capó del auto mientras los oficiales hablaban en voz baja. Le dijeron a Kira que saliera del coche. «Salga del coche», ordenaron. Ella se movió lentamente, intentando mantener la respiración controlada, intentando calmar a sus hijos con una mirada. Pero el miedo ya estaba en el aire. Cuando le sujetaron los brazos detrás de la espalda, su bolso cayó y, con él, su inhalador rodó por el pavimento, quedando cerca de la acera donde la luz de la calle no alcanzaba. Nadie lo recogió. Los oficiales estaban demasiado ocupados cerrando las esposas en sus muñecas, ignorando los llantos de sus hijos que resonaban desde el asiento trasero. Los coches pasaban, los faros iluminaban la escena, pero nadie se detenía. El aire se sentía denso mientras Kira permanecía de pie, las manos detrás de la espalda, mirando a sus hijos llorar a través de la ventana, mientras su salvavidas, ese pequeño inhalador, yacía frío y olvidado en la calle. Y en ese momento, algo pequeño pero importante se perdió. Quedó solo en la oscuridad. La cárcel del condado era fría, ese tipo de frío que se mete en la piel y no se va. Llevaron a Kira por puertas de metal a través de un pasillo que olía a cloro y sudor hasta la celda D. Estaba cansada, su pecho apretado, cada respiración más difícil que la anterior. Pero nadie lo notó mientras le quitaban los cordones de los zapatos y revisaban sus bolsillos, repitiendo procedimientos que ya habían hecho miles de veces. La pusieron en una celda con pintura descascarada y un inodoro en la esquina, dejándola sola, salvo por las otras mujeres que la rodeaban, cada una sentada en silencio en sus propios bancos de concreto, esperando que llegara la mañana. Kira intentó calmarse, intentó respirar despacio, pero sentía que la opresión en su pecho crecía. Sentía que el aire no fluía como debía. Presionó el botón de llamada en la pared, ese pequeño botón de plástico que se supone que trae ayuda cuando la ayuda es necesaria. Se encendió una luz roja, pero no pasó nada. Lo presionó una y otra vez,
mientras la presión en su pecho se hacía más pesada. Intentó contener el pánico porque sabía que el pánico lo empeoraría. Pero el miedo a no poder respirar era más grande que cualquier otra cosa en ese momento. Los guardias en el escritorio fuera de su celda conversaban, bebían café, revisaban sus teléfonos, mientras la luz de su botón parpadeaba en silencio al fondo. Una enfermera de admisión pasó con una carpeta en la mano, sus ojos recorriendo la fila de celdas sin detenerse en la de ella. Kira presionó el botón otra vez, apoyándose contra la pared, intentando estabilizarse, pero la presión seguía aumentando como una ola. No podía parar. En la celda junto a la suya, otra mujer la vio luchar, vio su mano apretando su pecho, vio el miedo en sus ojos. La mujer intentó llamar la atención del guardia, agitó los brazos, gritó, pero un guardia se acercó. «¡Cállate!», le ordenó, y se alejó, dejando el momento pesado y en silencio una vez más. Los minutos se sintieron como horas mientras Kira se deslizaba al suelo, su espalda contra el frío concreto. El aire en la celda era espeso y pesado. Su respiración salía como pequeños jadeos, cada vez más cortos, su cuerpo temblando con el esfuerzo de intentar tomar el aire que sus pulmones se negaban a recibir. La luz del botón de llamada seguía parpadeando, pero nadie vino. Otras mujeres en la celda la miraban, con miedo en los ojos, sabiendo que no podían hacer nada, sabiendo que ellas podrían ser las siguientes, sabiendo que el sistema en el que estaban estaba diseñado para mantenerlas calladas y esperando. La noche se alargó. Las luces zumbaban arriba. Los sonidos de voces lejanas y puertas que se abrían y cerraban resonaban por los pasillos. Poco después de las 3 de la madrugada, el cuerpo de Kira se rindió. Sus manos cayeron a los lados, su cabeza se inclinó mientras sus ojos se cerraban por última vez. Estaba sola en ese momento, rodeada de concreto y acero. La luz roja parpadeando sobre su cabeza, la única señal de que había intentado pedir ayuda. Pasó mucho tiempo antes de que alguien la revisara. Un guardia pasó durante una ronda, miró dentro y la vio sentada allí, demasiado quieta, demasiado silenciosa, cuando finalmente abrieron la puerta. Llamaron por ayuda e intentaron buscarle el pulso. Ya era demasiado tarde. Kira Daniels Devlin se había ido. Ese pequeño momento donde la ayuda pudo haberla salvado, se perdió en un sistema que eligió no verla. Un sistema que la vio como un número más en una celda, en lugar de una madre que solo necesitaba su inhalador para respirar un día más. La mañana después de que Kira muriera en esa celda fría, su cuerpo fue trasladado discretamente a la oficina del forense del condado. Era temprano. El sol apenas comenzaba a salir, y la ciudad despertaba a otro día normal, mientras la familia de Kira permanecía en casa sin saber lo que vendría después. Su cuerpo fue colocado sobre una mesa de metal, etiquetado y dejado en una habitación que olía a químicos y aire helado. La forense, la doctora Elisa Roman, entró en la sala con una carpeta en la mano. Sus zapatos chirriaban en el suelo. Había visto muchos casos como este, casos marcados para cerrarse rápido, casos que llegaban con llamadas telefónicas discretas, recordándole que debía mantenerlo simple. Revisó los documentos, los formularios de ingreso y el informe de arresto, donde encontró las palabras «emergencia médica» y «complicaciones por asma» escritas en las notas. No había ninguna mención del inhalador que había caído a la calle la noche que arrestaron a Kira. No había ninguna nota sobre el botón de llamada que presionó una y otra vez. No había mención de sus jadeos por aire en esa celda mientras los guardias la ignoraban. No había detalles sobre la otra interna que intentó pedir ayuda, ni sobre la enfermera que pasó de largo. Todo lo que importaba estaba ausente de los papeles. Las grabaciones de las cámaras corporales de los oficiales que arrestaron a Kira deberían haber estado allí para mostrar lo que sucedió, pero cuando revisaron los archivos, las grabaciones aparecieron marcadas como dañadas. Se añadió una pequeña nota al archivo diciendo que era un problema técnico,
pero nadie preguntó por qué ocurrió ni quién fue responsable. La grabación que pudo haber mostrado a Kira pidiendo su inhalador, que pudo haber mostrado cómo la trataron, había desaparecido. La doctora Roman completó la revisión rápidamente, anotando lo que vio, pero no lo que sabía en su interior. La causa de muerte quedó registrada como complicaciones por asma. No había marcas en el cuerpo de Kira que generaran preguntas, nada que obligara a alguien a profundizar en la noche en que murió. Era el tipo de caso que se podía cerrar con una sola frase, y así fue escrito. Más tarde ese mismo día, la doctora Roman se reunió con el fiscal del distrito, Ethan Mays, en una pequeña oficina con una ventana que daba a la ciudad. Mays tenía una carpeta en la mano, la misma carpeta que contenía los informes y notas sobre la muerte de Kira. Ambos sabían lo que estaba dentro y lo que faltaba. Ambos entendían el peso de la decisión que tenían frente a ellos. La oficina del fiscal ya estaba ocupada con otros casos, otras historias, y había presión desde arriba para mantener la calma, para mantener las cosas en silencio. La muerte de una madre joven en una celda podría traer protestas, preguntas y una ola de ira que la ciudad no quería enfrentar. Eso significaría investigaciones, noticias y gente exigiendo respuestas. Así que los documentos se firmaron en silencio, sin ruido. El caso fue marcado con las palabras «sin indicios de delito» y archivado junto con cientos de otros. Casos que nunca volverían a ver la luz del día. El sistema siguió adelante, la gente en la oficina siguió adelante, y la ciudad siguió adelante. Pero en ese momento silencioso, cuando los papeles se firmaron, una verdad fue enterrada. La vida de una madre se redujo a una línea en un informe. Sus últimos momentos quedaron ocultos tras puertas cerradas. Y las personas que podrían haber contado la verdadera historia eligieron apartarse. El encubrimiento se completó y la muerte de Kira Daniels Devlin fue archivada, dejando a su familia con el silencio de un sistema que se negó a hablar. La mañana estaba tranquila en la casa de los Devlin. El sol se filtraba por las cortinas y la pequeña cocina olía a café y pan tostado. Michael estaba sentado en la mesa tratando de planear el día, tratando de mantenerse ocupado para no preocuparse demasiado por Kira, pasando la noche en la cárcel. Pensaba que pronto llamaría. Tal vez necesitaría que la fuera a buscar. Tal vez necesitaría ayuda para recuperar el coche del depósito. Pensaba que sería solo un pequeño tropiezo en sus vidas, algo de lo que hablarían después. Su hija estaba sentada en el suelo con sus muñecas, peinándolas, alineándolas en fila. Seguía mirando hacia la puerta, esperando, con la esperanza de que su madre entrara en cualquier momento, diciéndole que todo estaba bien. El reloj marcaba los segundos al fondo, cada minuto pasando más lento que el anterior. La casa estaba llena de un silencio pesado que nadie quería romper. Entonces, alguien llamó a la puerta. No era el golpe ligero de un vecino, sino un golpe fuerte que te llena el pecho con un miedo extraño, incluso antes de saber por qué. Michael se levantó, secándose las manos en sus jeans, caminando hacia la puerta con pasos cuidadosos, sintiendo que algo en el aire había cambiado. Cuando abrió la puerta, 2 oficiales estaban allí, con los sombreros en las manos, sus ojos evitando los suyos. Su coche seguía encendido en la entrada, un zumbido suave en la mañana. Las casas de los vecinos estaban en silencio, la calle vacía, como si el mundo contuviera la respiración por lo que estaba a punto de pasar. Los oficiales comenzaron a hablar, usando voces suaves, tratando de sonar tranquilos. «Hubo una emergencia médica en la cárcel», dijeron. «Lo sentimos. No pudimos hacer nada más». Las palabras salieron lentas, cada una cayendo como una piedra en el agua, hundiéndose en el aire de la pequeña casa. Michael no dijo nada, no hizo preguntas, no se movió. Solo se quedó allí, con la mano apretando la perilla de la puerta tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos, la piel estirada,
los huesos presionando contra la piel, su respiración atrapada en el pecho, sin moverse, atascada entre un suspiro y un llanto que nunca salió. Detrás de él, su hija se puso de pie, sus pequeñas manos sujetando su muñeca, sus ojos abiertos mientras trataba de entender lo que estaba pasando. Miró a los oficiales, luego a su padre, esperando que alguien dijera algo que lo arreglara todo. «¿Mami está bien?», preguntó, su pequeña voz atravesando la habitación, rompiendo el pesado silencio. Pero Michael no respondió. No podía. Las palabras estaban ahí, pero eran demasiado pesadas para levantarlas, demasiado dolorosas para dejarlas salir. La habitación se sentía como si se cerrara. El aire demasiado espeso, el mundo demasiado ruidoso y demasiado silencioso al mismo tiempo. Los oficiales se movieron incómodos, esperando, sabiendo que no había nada más que decir. Nada que pudiera arreglar lo que había pasado. El café en la cocina se enfrió. El pan tostado quedó sobre la encimera, intacto. Las muñecas en el suelo permanecieron alineadas, con sus pequeños ojos de plástico mirando al vacío, mientras el mundo en esa casa cambiaba para siempre. En ese momento, la vida que conocían se había ido, reemplazada por un vacío que nada podría llenar. Michael lo sentía en los huesos, en la forma en que sus manos temblaban, en la forma en que la luz de la mañana se sentía equivocada sobre su piel. Kira se había ido, y el mundo seguía moviéndose. Pero dentro de esa casa todo se detuvo. La barbería estaba tranquila en la tarde, el zumbido de las máquinas apagado, el olor a cabello cortado y loción para después del afeitado aún flotando en el aire. Las sillas estaban vacías y los espejos reflejaban la quietud de un día que se apagaba. En la parte trasera, detrás de una puerta que se atascaba un poco al tirar de ella, Michael estaba sentado en una silla plegable. Las paredes estaban llenas de cajas de suministros y capas extras. Alguien había dejado un sobre para él. Era grueso, sin remitente, solo su nombre escrito a mano en la parte delantera. Lo habían deslizado por debajo de la puerta, esperándolo cuando llegó para barrer y cerrar la barbería por el día. Lo sostuvo en sus manos durante un rato antes de abrirlo, sintiendo el peso de lo que podría haber dentro, sabiendo en el fondo que cambiaría todo. Adentro había papeles, algunos con nombres y códigos tachados con líneas negras, pero quedaba suficiente para ver lo que importaba. Había registros impresos de la cárcel, mostrando las horas exactas en que el botón de llamada en la celda de Kira fue presionado una y otra vez, durante más de 20 minutos. Cada presión marcada con una hora, cada una ignorada por las personas que se suponía debían ayudarla. Los registros mostraban los momentos en que intentó pedir ayuda, cada uno como un grito silencioso que nunca fue contestado. Había notas escritas a mano, desordenadas pero claras, de alguien desde dentro que había visto lo que pasó. Hablaban de cómo Kira pedía su inhalador, de cómo luchaba por respirar, de cómo otras personas intentaron ayudar pero les dijeron que guardaran silencio. Todo estaba allí, en tinta y papel. La verdad que los documentos oficiales nunca compartieron. También había una pequeña memoria USB, pegada a un cartón dentro del sobre. Michael la conectó a un viejo portátil con la pantalla agrietada, la luz azul parpadeando mientras se abrían los archivos. Eran grabaciones de audio desde dentro de la cárcel, bajas y algo distorsionadas, pero lo suficientemente claras como para escuchar la voz de Kira. Suave al principio, luego más desesperada, presionando el botón, pidiendo ayuda, llamando al silencio que le respondió. Michael escuchó todo, cada segundo. El sonido llenando la pequeña habitación trasera. Su rostro no cambió. Sus ojos permanecieron firmes, absorbiendo cada detalle. No lloró, no gritó, no lanzó el portátil al otro lado de la sala. En cambio, se quedó sentado, con el zumbido del viejo ventilador de techo sobre él, el suave tic-tac del reloj en la pared mientras la verdad se asentaba profundamente dentro de él. Antes de levantarse,
Envió un mensaje silencioso, solo un número, sin palabras, a un viejo amigo que movía cables, cámaras y clubes, y que sabía cómo hacer que los ojos digitales miraran hacia otro lado. Era una deuda pendiente desde hace tiempo, y mantendría las calles ciegas cuando Michael finalmente saliera de la oscuridad. Los papeles, las notas, los audios, eran piezas de un rompecabezas que Michael ya había comenzado a armar en su mente. Cada hecho, cada marca de tiempo, cada voz conectada a la noche en que perdió a Kira. Vio cómo el sistema la había fallado, cómo había elegido mirar a otro lado, cómo las personas responsables regresaron a sus casas esa noche sin consecuencias, mientras los hijos de Kira se iban a dormir sin su madre. Cuando la grabación terminó, la habitación trasera se sintió demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Michael cerró el portátil, guardó con cuidado los papeles dentro del sobre, doblándolo como si fuera algo frágil. Se levantó. Deslizó el sobre dentro de su chaqueta y miró alrededor de la pequeña habitación que olía a aceite para el cabello y cloro. No necesitaba decirle a nadie lo que planeaba hacer después. No necesitaba escribirlo ni decirlo en voz alta. Se movió en silencio, sus pasos firmes, su respiración estable, mientras salía de la barbería y cerraba la puerta tras él. La calle afuera estaba oscura, las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y Michael caminó hacia ellas, llevando la verdad consigo, listo para hacer lo que debía hacerse. El callejón junto a la licorería estaba tranquilo por la noche, ese tipo de tranquilidad que se siente pesada. El aire inmóvil, excepto por el suave zumbido de una farola rota sobre su cabeza. El suelo estaba cubierto de latas aplastadas, envoltorios y manchas de aceite oscuro que nunca se limpiaban. Ni siquiera cuando llovía. Un gato callejero cruzó el callejón, deslizándose entre los cubos de basura, antes de desaparecer en las sombras. Eran las 12:47 de la madrugada, cuando el oficial correccional Jalen Ford salió de la licorería. Llevaba una pequeña bolsa de papel en una mano y las llaves en la otra. Su turno había terminado 1 hora antes, y se había detenido a comprar una bebida y un paquete de chicles antes de irse a casa. El estacionamiento estaba vacío, excepto por su viejo sedán aparcado bajo la farola que parpadeaba. Ford se movió sin apuro, abrió su coche, arrojó la bolsa en el asiento del pasajero y se acomodó en el asiento del conductor. La puerta se cerró con un golpe suave, el sonido resonando contra las paredes de ladrillo a ambos lados del callejón. No notó la figura que estaba de pie cerca del borde de las sombras, observando, esperando, respirando con calma en la oscuridad. Un pequeño inhibidor de señal en el bolsillo de la chaqueta de Michael comenzó a zumbar, algo que un amigo había armado con piezas viejas de sistemas de seguridad de almacenes. Era tosco, pero suficiente para cubrir las cámaras cercanas con estática durante unos minutos silenciosos. Una figura dio un paso al frente cuando Ford giró la llave en el encendido, el motor arrancando con un bajo ronroneo. Fue un movimiento simple, suave y silencioso, como alguien que sabe caminar sin hacer ruido sobre pavimento roto. La farola parpadeó arriba, iluminando por un momento antes de volver a apagarse, dejando el callejón en un silencio que parecía contener la respiración. Un solo disparo fue suficiente. Una sola bala, limpia y cercana, alcanzando su objetivo con la precisión de quien no deja espacio para errores. El sonido fue suave, más un chasquido que una explosión, tragado por las paredes del callejón y el aire de la noche. La cabeza de Ford cayó hacia adelante. Su cuerpo se desplomó contra el volante. El motor seguía encendido. Los faros iluminaban el callejón oscuro, proyectando luz sobre la calle vacía al frente. No hubo gritos, no hubo pedidos de ayuda, no hubo pasos apresurados. La figura retrocedió a las sombras tan silenciosamente como había salido, avanzando por el callejón sin mirar atrás. No se dejaron casquillos, nada para que la policía encontrara, nada para embolsar y tirar aquí y etiquetar como evidencia. El suelo permaneció en silencio.
los vidrios rotos y la basura sin tocar, como si nada hubiera pasado. Dentro del coche, las luces del tablero brillaban suavemente. La pequeña bolsa de papel en el asiento junto a Ford, intacta. El chicle y la bebida seguían adentro. Su teléfono vibró una vez en su bolsillo, un recordatorio de un mensaje que nunca leería. El callejón volvió al silencio. El zumbido de la farola comenzó de nuevo, el parpadeo regresando sobre el coche estacionado. No fue hasta más tarde, cuando ya amanecía, que alguien lo encontró. Un hombre que iba caminando al trabajo, tomando el atajo de siempre. Vio el coche encendido con las luces aún prendidas. El conductor demasiado quieto para estar dormido. Retrocedió. Sacó su teléfono y llamó a la policía con las manos temblorosas, mirando por encima del hombro para ver si alguien lo observaba. Cuando llegó la policía, no encontraron nada con lo que trabajar. Ninguna cámara captó lo que pasó. Ningún vecino escuchó un disparo. Nadie vio a una persona entrar en ese callejón y salir de nuevo. No había huellas dactilares, ni huellas de zapatos, nada que pudiera llevarlos hasta quien lo hizo. Los detectives revisaron la escena, susurrándose entre ellos, escribiendo en pequeñas libretas, negando con la cabeza. Al final, era solo otro caso sin respuestas, otro archivo añadido a una pila que seguía creciendo. Pero para Michael, era el primer paso, el primer movimiento en una tormenta silenciosa que apenas comenzaba. Una promesa cumplida en el silencio de una ciudad que le dio la espalda a Kira cuando más la necesitaba. Las paredes dentro de la jefatura de policía estaban cubiertas de viejas fotos y placas, recuerdos de premios y casos cerrados, destinados a mostrar al público que el edificio era un lugar de orden. Pero en la pequeña sala de reuniones del segundo piso, el ambiente estaba lejos de ser tranquilo. Era temprano, poco después del amanecer, cuando el oficial Keller, la oficial Briggs, el capitán Monroe y el fiscal del distrito Ethan Mace se reunieron alrededor de una mesa redonda con tazas de café frente a ellos, el vapor elevándose en el aire frío. Los habían llamado con urgencia. Les dijeron que dejaran lo que estuvieran haciendo y llegaran de inmediato. Los pasillos fuera de la sala estaban en silencio, pero dentro, la tensión era pesada, presionando sobre cada uno mientras tomaban asiento. Un folder estaba en el centro de la mesa, el nombre Jaylen Ford impreso en la parte superior. Era delgado, solo unas pocas páginas, con un breve informe sujeto al frente. El oficial correccional Ford había sido encontrado muerto en su coche cerca de una licorería. Un solo disparo, sin testigos, sin casquillos y nada en las cámaras cercanas. El coche seguía encendido cuando lo encontraron, los faros iluminando el callejón vacío. El motor bajo y constante como si aún estuviera esperando que Ford se alejara. Keller se recostó en su silla, cruzando los brazos, mirando el folder sin decir nada. Briggs tamborileó los dedos sobre la mesa, sus ojos moviéndose entre los demás, intentando leer el ambiente. El capitán Monroe se frotó la nuca, luciendo cansado, su uniforme arrugado por haber estado despierto toda la noche. Mace, con un traje oscuro, estaba sentado con las manos entrelazadas, la mandíbula apretada, los ojos afilados incluso con la luz tenue de la mañana. Todos sabían la verdad. Nadie quería decirla en voz alta. Ford ya había estado de turno la noche en que Kira Daniels Devlin murió bajo custodia. Fue una de las últimas personas que la vio con vida, uno de los nombres listados discretamente en los informes que nunca llegaron al público. Ahora estaba muerto, y no se sentía como un crimen al azar, ni como un robo que salió mal. Se sentía como otra cosa, algo que hizo que cada uno pensara en sus propios nombres, en esos mismos papeles. Briggs fue la primera en intentar quitarle peso, su voz casual mientras se inclinaba hacia adelante. «Seguro fue un problema de la calle», dijo. «Algo que Ford se buscó fuera del trabajo. Nada que ver con nosotros. Era más fácil creer eso, pensar que el mundo es aleatorio y que esto fue solo mala suerte». Pero Mace no estaba convencido.
había visto suficientes casos para saber cuándo algo no cuadraba. Cuando todo era demasiado limpio, demasiado silencioso, un disparo, sin desorden, sin errores. Era el tipo de cosas que envían un mensaje sin dejar pruebas atrás. El tipo de cosas que hace que la gente comience a mirar por encima del hombro. La sala permaneció en silencio por un momento, cada uno pensando lo que esto significaba. Si alguien estaba allá afuera limpiando lo que pasó la noche que Kira murió, entonces Ford no sería el último. Significaba que todos debían cuidarse las espaldas, vigilarse entre ellos y mantener la historia en orden, sin importar qué preguntas llegaran. Mace finalmente se inclinó hacia adelante, diciéndoles que cerraran filas, que guardaran silencio, que no hablaran con nadie sobre Ford a menos que fuera estrictamente necesario. Les recordó que el caso ya estaba cerrado, que los documentos estaban en orden y que la ciudad no necesitaba más ruido sobre lo que pasó esa noche. Asintieron, algunos más lentamente que otros, mientras se levantaban. Recogían sus papeles y salían para enfrentar una ciudad que despertaba a otro día. Pero en el fondo, cada uno sabía que nada volvería a ser igual, y que el silencio no los salvaría si la tormenta que se acercaba seguía avanzando. El garaje del hotel estaba tranquilo esa noche, bajo las luces amarillas que zumbaban cada pocos segundos, proyectando largas sombras sobre el concreto. Era el tercer nivel, un lugar que nunca estaba demasiado lleno, donde el aire olía a caucho y aceite, y las paredes estaban cubiertas de viejas manchas que nadie se molestaba en limpiar. La oficial Tanya Briggs había estacionado su coche en la esquina más lejana después de una cena tardía con amigos. Ese tipo de cena donde te ríes un poco más fuerte para olvidar lo que te llevas a casa. Se había quedado un rato en su coche, deslizando su dedo por el teléfono, la luz iluminando su rostro cansado mientras se recostaba contra el asiento. Afuera, la noche estaba quieta. El único sonido era el zumbido de los coches en la carretera, muy por debajo. Dentro del coche, estaba cálido y tranquilo. El tipo de tranquilidad que debería haberse sentido segura. Pero no lo era. Las puertas estaban cerradas desde dentro, las ventanas subidas, y el motor estaba apagado, dejando solo el suave sonido de su respiración en el pequeño espacio. Nadie vio quién subió por la escalera que llevaba al tercer nivel, caminando en silencio entre los coches, moviéndose con propósito, cada paso cuidadoso y silencioso. Las cámaras que apuntaban a ese nivel fallaron durante unos minutos. La pantalla se cubrió de estática antes de volver a la normalidad, mostrando solo espacios de estacionamiento vacíos y un coche con vapor acumulándose lentamente en el interior de las ventanas. Cuando llegó la mañana, un empleado del hotel caminó por el garaje, revisando los coches que llevaban demasiado tiempo estacionados. Vio el coche en la esquina, el que no se había movido, el que tenía el motor frío, pero las ventanas empañadas lo suficiente como para atrapar la luz de la mañana. Se acercó, golpeando suavemente el cristal, esperando encontrar a alguien dormido. Pero Briggs no estaba dormida. Estaba sentada en el asiento del conductor, con la cabeza inclinada hacia un lado, los ojos cerrados y las manos descansando sobre su regazo. El empleado notó que las puertas seguían cerradas desde dentro. Las llaves estaban en el asiento junto a ella, el coche intacto desde el exterior. Retrocedió, sacó su teléfono y marcó un número que nunca pensó que necesitaría usar. Cuando llegó la policía, rompieron la ventana para entrar. Descubrieron que su garganta había sido aplastada, pero no había marcas en su cuerpo que indicaran que hubiera luchado. No había cortes, ni moretones, ni uñas rotas. Era como si el aire le hubiera sido arrebatado en un solo instante, dejándola incapaz de gritar, incapaz de pedir ayuda, incapaz de hacer algo más que desaparecer en silencio. Revisaron las cámaras del hotel, pero las grabaciones del momento en que habría muerto no estaban, reemplazadas por estática que hizo que los detectives se removieran incómodos mientras las veían. Sabían lo que significaba, aunque nadie lo dijera en voz alta. Fue otro golpe limpio hecho por alguien que sabía exactamente lo que hacía, alguien que sabía cómo no dejar rastros,
Alguien que se movía como una sombra en lugares donde era fácil esconderse. Mientras la grúa sacaba el coche de Briggs del garaje, el empleado se quedó atrás, en silencio, el zumbido del camión llenando el espacio mientras el coche se alejaba. El lugar vacío quedó atrás, el concreto aún manchado, la luz amarilla aún parpadeando, el silencio regresando como si nada hubiera pasado allí, pero había pasado. Y el miedo que dejó era pesado, recordándole a todos que alguien estaba allí afuera, observando, moviéndose, y asegurándose de que el silencio fuera apagado por completo. Así como lo había sido la noche en que Kyra Daniels Devlin fue dejada para morir mientras Briggs se alejaba. La ciudad despertaba a una mañana que se sentía diferente. Se notaba en la forma en que las noticias se reproducían en cada televisión, en la forma en que la gente se detenía frente a los escaparates escuchando, en la forma en que los teléfonos vibraban con mensajes que compartían el mismo clip una y otra vez. Alguien había filtrado el audio de los últimos momentos de Kyra Daniels Devlin. La grabación que ella nunca quiso que el mundo escuchara, pero que todos necesitaban oír. En la grabación, su voz era suave al principio, pidiendo ayuda, presionando el botón de llamada en su celda, sus palabras debilitándose mientras luchaba por respirar. Era el sonido del miedo de una madre que quería vivir, de una mujer que fue dejada sola. El clip duraba solo unos minutos, pero se sentía eterno. Y una vez que la gente lo escuchó, no pudo olvidarlo. Las calles del centro se llenaron de personas con carteles, rostros marcados por la tristeza y la rabia, voces que se alzaban mientras coreaban juntas, gritaban su nombre, repitiéndolo una y otra vez, asegurándose de que no fuera olvidado. Una y otra vez, las mismas palabras llenaban el aire, lo suficientemente fuerte como para rebotar en los edificios y recorrer las calles. Ella no podía respirar. El cántico era profundo, sacado de lo más hondo de quienes se reunieron. Personas que no conocían personalmente a Kyra, pero que ahora sentían que sí. Llegaron con sus familias, sus amigos, con velas y flores alineadas en las aceras frente a la cárcel, donde Kyra tomó su último aliento. El aire olía a humo de velas. El suelo estaba cubierto de notas y fotografías, pequeños dibujos de niños que sostenían las manos de sus padres, mientras se quedaban en silencio escuchando. En la pared trasera de la cárcel, apareció un mural durante la noche. Era el rostro de Kyra pintado en colores que resaltaban contra el gris del concreto, sus ojos mirando hacia la calle, su cabello fluyendo como olas alrededor de su cara. Debajo del mural alguien había pintado las palabras: «Ella merecía respirar», en letras grandes, lo suficientemente grandes, para que todos los que pasaran las vieran. Las camionetas de noticias se estacionaron a lo largo de las aceras, reporteros de pie frente a las cámaras, hablando a los micrófonos, tratando de explicar lo que estaba pasando. Hablaban sobre el audio filtrado, sobre las protestas, sobre el mural que ahora era el corazón del dolor y la ira de la ciudad. Hacían preguntas, buscaban respuestas, tratando de descubrir quién había filtrado el audio, quién había pintado el mural, y quién estaba detrás de las muertes de los oficiales y de las personas relacionadas con el caso de Kyra. Pero nadie tenía respuestas para darles. La policía organizó conferencias de prensa, leyendo breves declaraciones desde papeles, diciéndole al público que estaban trabajando en ello, que estaban siguiendo pistas. Los reporteros hacían preguntas difíciles, sus voces agudas, sus ojos cansados. Pero las personas en los podios solo podían prometer que investigarían, que encontrarían a los responsables. Entre la multitud, la gente levantaba sus teléfonos, grabando todo, transmitiendo en vivo la protesta para que otros pudieran ver, para que otros pudieran unirse, aunque no estuvieran allí. Las redes sociales se llenaron con el rostro de Kyra, con su nombre, con las palabras del cántico que se había convertido en el latido de la protesta. Ella no podía respirar. Esas palabras ya no eran solo sobre Kyra, eran sobre cada persona que sentía que el sistema estaba en su contra, cada persona que había sido silenciada, cada persona que sentía que su voz no era escuchada.
La ciudad estaba despierta ahora, y el mundo estaba mirando. Y el nombre de Kira Daniels Devlin no sería olvidado. No ahora. El estacionamiento del hospital estaba tranquilo por la noche, las luces zumbando arriba, proyectando largas sombras sobre las filas de coches estacionados. La noche era fresca, el aire inmóvil, y el olor a aceite y concreto flotaba en el ambiente. Era el tipo de lugar donde los pasos resonaban, donde cada pequeño sonido se sentía más grande, y donde los secretos podían esconderse en las esquinas. El coche de la doctora Elisa Roman estaba estacionado en la esquina más alejada, lejos de la entrada. Estuvo allí durante horas, vacío, las ventanas empañándose ligeramente por el aire frío de afuera. La habían visto caminar hacia él, con su bolso al hombro, la cabeza baja, moviéndose rápido como si no quisiera que nadie la notara. Luego, desapareció. La gente empezó a notarlo al día siguiente cuando no se presentó al trabajo. Las llamadas iban al buzón de voz. Dejaron mensajes, pero nadie los respondió. La luz de su oficina seguía apagada, su silla vacía, los papeles apilados ordenadamente en su escritorio. Al principio pensaron que solo necesitaba un día libre. Pero cuando pasó otro día y todavía no regresaba, comenzaron los rumores. Fue reportada como desaparecida y durante 2 días nadie supo dónde estaba. La noticia se difundió, agregando su nombre a la creciente lista de historias relacionadas con el caso de Kira Daniels Devlin. Un caso que ya no era silencioso, ya no estaba oculto. Su nombre se mencionaba en la televisión. Su foto aparecía junto a titulares que hacían preguntas que la ciudad tenía miedo de responder. Entonces, tan repentinamente como desapareció, la doctora Roman regresó. Entró en su oficina luciendo cansada, sus ojos distantes, sus movimientos lentos mientras guardaba sus cosas en una pequeña caja. No habló con nadie, no miró a nadie, no explicó dónde había estado. Firmó sus papeles de renuncia en silencio. Los dejó sobre el escritorio y salió por última vez. Nadie entendió por qué regresó solo para irse de nuevo. Pero más tarde ese día, se filtró un mensaje de voz. Era un mensaje corto que había dejado en el teléfono de un amigo. Su voz era baja, temblorosa, pero lo suficientemente clara para escuchar cada palabra. Dijo que no quería mentir, que no quería firmar la causa de muerte de Kira como lo hizo, pero que el fiscal la había obligado. Dijo que no podía seguir viviendo con eso, que era demasiado pesado. El mensaje de voz se difundió rápidamente. Se reprodujo en redes sociales, en noticieros, en los teléfonos de las personas que seguían reunidas en las calles donde las protestas continuaban bajo el mural de Kira. Se convirtió en otra parte de la historia, otra verdad que el sistema intentó ocultar, otra razón para que la gente siguiera gritando su nombre. Después de que ese mensaje se filtró, la doctora Roman desapareció otra vez, pero esta vez parecía definitivo. Su casa fue encontrada vacía, sus cosas recogidas, su coche desaparecido. Los vecinos dijeron que un camión de mudanza llegó tarde en la noche, con las luces apagadas, cargaron las cajas rápidamente y se marcharon en la oscuridad. Nadie supo a dónde se fue, y nadie la volvió a ver. Su nombre desapareció de los titulares, reemplazado por nuevas historias. Pero para aquellos que seguían atentos, sus palabras permanecieron. Ella se convirtió en otra parte de la historia de Kira, un recordatorio de que incluso aquellos que intentaron guardar silencio, no pudieron retener la verdad para siempre. Y en algún lugar, en un lugar nuevo y lejano, la doctora Roman cargaba con el peso de lo que había afirmado, sabiendo que Kira aún respiraba cuando eligió mentir, y que esa mentira la seguiría por el resto de su vida. Las luces de la ciudad se extendían como una manta debajo, parpadeando y moviéndose en la noche mientras los coches avanzaban lentamente por carreteras oscuras. Arriba, en la azotea tranquila, el fiscal del distrito Ethan Mays estaba de pie con las manos en los bolsillos, esperando. El aire era frío, de ese tipo de frío que te hace ajustar el abrigo. Pero Mays no se movió, mirando el horizonte con ojos cansados. El oficial Keller salió por la puerta de la escalera,
La pesada puerta de metal se cerró con un clic tras él, el sonido rebotando en la azotea vacía. Sus pasos eran lentos mientras se acercaba a Mace, su rostro tenso, sus hombros rígidos. El viento se levantó, moviendo el cuello de su chaqueta, llevando los sonidos de la ciudad hasta donde estaban. No se encontraron allí por casualidad. Era tarde y necesitaban un lugar donde nadie los viera, donde nadie los escuchara, donde la verdad pudiera ser dicha sin temor a que fuera grabada o repetida. Era un sitio que Mace ya había usado antes, un lugar para reunirse cuando las cosas necesitaban resolverse en silencio, lejos de escritorios, documentos y cámaras. Ambos sabían por qué estaban allí. Jaylen Ford estaba muerto. Briggs estaba muerta. Monroe estaba muerto. Todas las personas conectadas a esa noche. Todas las personas conectadas a la muerte de Kira Daniels Devlin. Era demasiado limpio para ser al azar. Demasiado cercano para ser casualidad. Alguien estaba ahí afuera moviéndose por la ciudad como una sombra, eliminándolos uno por uno. Mace se giró y enfrentó a Keller, sus ojos duros. Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño sobre grueso de billetes, los bordes gastados de tanto haber sido manipulados. Encima del dinero había un pequeño teléfono negro. Barato. De esos que se compran en efectivo y se tiran después de un solo uso. Un teléfono imposible de rastrear para llamadas que no podían vincularse, para mensajes que no podían ser rastreados. Keller miró el sobre, la mandíbula tensa, sus ojos parpadeando con algo parecido al miedo antes de volver a esa expresión cansada que últimamente siempre llevaba. Sabía lo que significaba el sobre, lo que se le estaba pidiendo sin necesidad de decirlo. Mace no necesitaba explicarle que se estaban quedando sin tiempo, que las paredes se cerraban, que la ciudad estaba observando, que la gente hablaba y que el miedo se estaba extendiendo por el departamento. El mensaje era claro. Era el turno de Keller de arreglar esto, de limpiar el desastre que había comenzado con una parada de tráfico y que se había convertido en una tormenta que ya no podían controlar. Mace confiaba en Keller porque Keller había estado allí esa noche. Había sacado a Kira de su coche. Había estado allí cuando la esposaron. Había visto cómo su inhalador caía y era abandonado. Si alguien sabía cómo mantener la historia limpia, era él. Pero mientras Mace le entregaba el sobre y el viento frío giraba a su alrededor, ninguno de los dos sabía que no estaban solos. En algún lugar de la oscuridad, desde un edificio cercano, Michael estaba observando. Sabía que se encontrarían allí porque sabía cómo funcionaba el miedo, cómo se movía la gente cuando estaba asustada, cómo intentaban resolver las cosas en secreto. Michael había aprendido a observar, a esperar, a escuchar. Las calles le habían enseñado paciencia, le habían enseñado a moverse sin ser visto, a dejar que el miedo hiciera el trabajo por él. Mientras Mace y Keller estaban en esa azotea sellando su trato silencioso, Michael ya estaba planeando su próximo paso, ya sabía a dónde irían, qué harían y cómo estaría allí esperándolos. Las luces de la ciudad seguían parpadeando abajo, los sonidos de sirenas a lo lejos. Pero en esa azotea, el mundo estaba en silencio. El trato estaba hecho y la tormenta seguía avanzando, lista para tragarse todo a su paso. Dentro de la estación de policía, las luces zumbaban arriba mientras oficiales y detectives se reunían alrededor de una mesa cubierta de archivos y fotos de escenas de crimen. Las tazas de café estaban a medio terminar, dejando círculos sobre la madera. La habitación olía a café frío y sudor cansado. Era temprano, pero nadie se sentía despierto. Cada rostro tenso, cada par de ojos fijos en las fotos esparcidas como piezas de un rompecabezas que nadie podía resolver. El detective Reese estaba al frente con un marcador en la mano. La pizarra detrás de él estaba llena de fechas, nombres y flechas rojas conectando rostros que ahora estaban muertos. Ford, Briggs, Monroe. Cada uno atado a la noche en que Kira Daniels Devlin murió. Cada uno ahora un caso sin resolver que era demasiado limpio, demasiado silencioso, demasiado perfecto.
Reese rodeó los nombres con el marcador, señalando las horas en que fueron asesinados, los lugares, cómo en cada escena no quedaba nada. Sin casquillos, sin huellas dactilares, sin grabaciones. El asesino se movía rápido, entrando y saliendo, sin dejar señales, sin motivo, solo silencio. Era como perseguir humo, como intentar atrapar algo que podías ver, pero que nunca podías alcanzar. Habían consultado con contactos militares, pensando que tal vez era alguien con entrenamiento especial, alguien que había aprendido a hacer esto en otro país, en otra vida. Pero la forma en que ocurrieron estos ataques no coincidía con el trabajo metódico y calculado de un soldado. No había patrones que encajaran con tácticas conocidas. No había hábitos que coincidieran con lo que enseña el entrenamiento formal. Reese se recostó, dejando que la sala absorbiera el silencio antes de hablar de nuevo. Quien estaba haciendo esto no necesitaba un manual de entrenamiento, no necesitaba una escuela de combate. Esto era algo diferente, algo crudo, algo forjado en las calles. En una vida donde se aprende a moverse sin hacer ruido, donde se aprende a observar, a esperar y a golpear sin previo aviso. Esto era un fantasma, pero no del tipo que regresa de la guerra. Este era un fantasma del barrio. Alguien que sabía cómo deslizarse por los callejones, cómo pasar frente a las cámaras con la cabeza baja y la capucha arriba, cómo mezclarse entre la multitud y desaparecer antes de que alguien se diera cuenta de que estuvo allí. Alguien que se movía como humo, silencioso, propagando miedo sin decir una palabra. La sala permaneció inmóvil mientras Reese dejaba el marcador sobre la mesa. Los oficiales alrededor de la mesa se miraron entre sí con expresiones llenas de preocupación y preguntas que temían pronunciar. Cada uno lo sentía en el estómago. El miedo a ser el siguiente. El miedo de estar siendo observado por alguien que no podían ver. Alguien que podía acercarse a ellos en su peor día y arrebatarles todo en un solo respiro. El departamento necesitaba respuestas, pero no tenía ninguna. Necesitaban detener esto, pero no sabían por dónde empezar. No sabían quién era, de dónde venía o cómo elegía sus momentos. Pero todos sabían una cosa: él no había terminado. Reese abrió una carpeta, sacando un volante que ya estaba impreso y listo. Tenía una foto de Kira, su rostro junto a las palabras "Se busca información", y debajo, un nuevo número en letras grandes. Estaban aumentando la recompensa a $250,000, con la esperanza de que el dinero soltara algo, con la esperanza de que alguien apareciera con la pieza que faltaba. Pero en el fondo, incluso mientras repartían los volantes, los oficiales sabían que el dinero no detendría a un fantasma que se deslizaba por la ciudad como un susurro. Un hombre que caminaba por la ciudad con un solo propósito: asegurarse de que todos los que permitieron que Kira muriera sintieran el peso de esa noche hasta que el último aliento saliera de sus pulmones. El capitán Monroe era el tipo de hombre que llegaba temprano a cada turno, su café en una mano, las llaves en la otra, listo para dar órdenes antes de que saliera el sol. Así que cuando el reloj marcó las 8 y no había entrado por la puerta, la gente empezó a notarlo. Al mediodía, los teléfonos sonaban. Las llamadas iban directo al buzón de voz. Los mensajes de texto quedaban sin leer. La oficina, que usualmente estaba llena de su voz, se sentía vacía. El aire pesado con una preocupación que nadie quería decir en voz alta. Al principio pensaron que tal vez estaba enfermo o atrapado en el tráfico, pero en el fondo, los oficiales sabían la verdad. Demasiadas cosas habían estado ocurriendo desde que el caso de Kira se convirtió en algo que la ciudad ya no podía ignorar. Demasiadas personas estaban desapareciendo o apareciendo muertas. Y el miedo, que empezó pequeño ahora, era una sombra sobre cada escritorio del departamento. La noticia llegó más tarde ese día. El sub de Monroe fue encontrado cerca de un muelle en una casa del lago Tranquila al norte de Georgia, un lugar al que a veces iba para alejarse, para pescar,
para tomar café solo en las mañanas cuando el agua aún estaba quieta. El sub estaba estacionado de forma ordenada, nada roto, nada fuera de lugar. Las llaves aún en el portavasos. Parecía que simplemente había salido a caminar. El lago estaba calmado, el agua moviéndose lentamente con la brisa. Los pájaros volando por el cielo gris. Los árboles inclinándose suavemente en la orilla. Pero debajo de esa agua tranquila estaba la verdad que nadie quería encontrar. Tomó 2 días de búsqueda. Buzos moviéndose con cuidado por el agua fría, el barro blando bajo sus botas, el lago escondiendo sus secretos justo fuera de alcance. Cuando finalmente lo encontraron, sacaron el cuerpo de Monroe del agua, lastrado para que no flotara, escondido bajo la superficie oscura donde nadie lo vería. No había sangre, ni cortes, ni moretones que contaran una historia de lucha. Su rostro estaba tranquilo, los ojos cerrados, como si se hubiera quedado dormido y se hubiera deslizado bajo el agua sin hacer ruido. Los oficiales que estaban en el muelle observaron mientras los buzos lo sacaban, el agua escurriendo por los bordes de la lona mientras pasaba junto a ellos. El muelle crujía bajo sus pies. El sonido del agua golpeando la madera era el único ruido en la tranquila mañana. Nadie habló, cada uno conteniendo la respiración, cada uno sintiendo el peso de lo que esto significaba. No había señales de entrada forzada en la casa del lago, ninguna ventana rota, ninguna puerta abierta. Dentro, todo estaba en su lugar. La cafetera limpia, las cañas de pescar alineadas cerca de la puerta. El aire aún mantenía el suave aroma a pino de los bosques cercanos. Era como si Monroe nunca hubiera estado allí, como si hubiera desaparecido antes de poder comenzar su día. La noticia de su muerte se esparció rápidamente por el departamento, susurros que se convirtieron en largos silencios, ojos que se apartaban cuando se mencionaban nombres. Todos sintieron el miedo apretarse en sus pechos, sabiendo que esto no era al azar, que el nombre de Monroe estaba en la misma lista silenciosa que los otros que ya no estaban. Que la persona que se movía por la ciudad seguía allá afuera, aún observando, aún decidiendo quién sería el siguiente. El lago volvió a estar tranquilo. El muelle quedó vacío una vez más, las ondas de aquella mañana desvaneciéndose en la quietud. Pero para aquellos que sabían lo que realmente había pasado, ese silencio era una advertencia, recordándoles que incluso en los lugares más pacíficos, el pasado te encontraría, y cuando lo hiciera, no dejaría nada más que silencio. La azotea del estacionamiento estaba fría a las 4 de la mañana. El concreto aún retenía el frío de la noche, mientras el viento se movía entre las filas vacías de espacios de estacionamiento. La ciudad abajo estaba en silencio. Solo unos pocos faros se deslizaban por calles oscuras. El mundo aún medio dormido mientras los secretos se intercambiaban bajo el tenue resplandor de las luces de la azotea. El fiscal del distrito, Ethan Mays, estaba de pie con las manos en los bolsillos, los hombros tensos, sus ojos recorriendo la azotea mientras esperaba. El oficial Keller también estaba allí, caminando de un lado a otro, el sonido de sus zapatos resonando en las paredes, su aliento formándose en la fría madrugada. Ambos estaban cansados, desgastados por semanas de miedo, sus rostros pálidos bajo las luces mientras se miraban de reojo, esperando que esa reunión terminara. Keller sacó un pequeño teléfono negro, uno de los imposibles de rastrear, que Mays le había dado antes. Era momento de devolverlo, de cerrar el ciclo, de borrar los últimos rastros de llamadas que no querían que nadie conociera. Mays abrió su abrigo, sacando otro teléfono desechable envuelto en una bolsa de plástico, listo para entregárselo a Keller para que pudiera seguir vigilando las calles mientras se mantenía oculto. Pensaron que estaban solos allí arriba, ocultos por la hora temprana, ocultos por las paredes del garaje y el cielo oscuro. Pero Michael ya estaba allí, esperando en las sombras, observándolos desde un rincón oscuro, donde las luces no alcanzaban. Los había seguido, había aprendido sus hábitos, había aprendido cómo el miedo los volvía descuidados,
cómo los hacía reunirse en lugares tranquilos donde creían que nadie los vería. El momento fue rápido, un respiro en el aire frío, el mundo detenido mientras Michael salía de las sombras, deslizándose sobre el concreto como una sombra hecha vida. 2 disparos, suaves y certeros, rompieron el silencio, pero solo por un segundo. El sonido fue tragado por la azotea vacía antes de que pudiera resonar en las calles abajo. Mace cayó primero. El teléfono resbaló de su mano, deslizándose por el suelo hasta detenerse bajo un coche estacionado. Keller intentó girarse, sus ojos abiertos de par en par, pero el segundo disparo lo alcanzó antes de que pudiera dar un paso. Ambos cayeron en silencio. Sus cuerpos golpearon el suelo sin resistencia. La azotea volvió a quedarse en silencio, el viento frío moviéndose a su alrededor como si nada hubiera pasado. Las cámaras que deberían haberlo captado todo parpadearon una vez. Las pantallas se oscurecieron por un momento antes de volver a la vida, mostrando solo concreto vacío y coches inmóviles. Las grabaciones habían desaparecido, limpiadas, como si la reunión nunca hubiera ocurrido, como si Mace y Keller nunca hubieran estado allí. Cuando salió el sol, la azotea estaba vacía, el aire frío quieto. El mundo seguía adelante sin saber lo que había pasado en las horas oscuras antes del amanecer. Pasaron semanas antes de que encontraran los cuerpos. Cada uno apareció en diferentes estados, lejos de la ciudad donde todo comenzó, lejos de la azotea donde pensaron que podrían mantener sus secretos a salvo. Los reportes de noticias aparecieron en silencio, diciendo que los habían encontrado, pero sin decir cómo ni por qué. La ciudad volvió a sentir la tensión apretarse. La gente susurraba sobre quién sería el siguiente, sobre el fantasma que se movía por las calles, trayendo justicia en el silencio que seguía a cada muerte. Y para Michael, nunca se trató de una venganza que terminara en ese momento. Se trataba de una promesa cumplida por Kira. Una promesa de que aquellos que la dejaron morir no se irían del mundo en silencio. No sin sentir el frío silencio que le dieron a ella en su último aliento. No sin saber que la justicia los encontraría, incluso en la oscuridad, incluso cuando nadie más estuviera mirando. El almacén estaba escondido en una parte abandonada de la ciudad, bajo tierra, donde el aire olía a polvo y concreto viejo. La puerta enrollable crujió cuando la policía la forzó a abrirse, las linternas cortando la oscuridad. Habían rastreado la unidad hasta una identificación falsa, esperando que les diera la pista que necesitaban. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a plástico y papel quemado, el suelo cubierto de cenizas y restos ennegrecidos de documentos. Los bordes estaban curvados y rotos. Un portátil yacía derretido en la esquina, retorcido en una masa oscura, cables sobresaliendo como venas. Cerca, un par de guantes no eran más que tela ennegrecida, quemados tan severamente que se deshacían al tocarlos. Los oficiales registraron cuidadosamente, buscando una sola pista, un solo error. Pero no había nada. No había huellas dactilares en los restos, ni cabellos, ni una sola partícula de ADN. Cada centímetro de la unidad había sido limpiado por el fuego y el calor. Se quedaron en la entrada mirando lo que quedaba, llamándolo un laboratorio de silencio. Un lugar donde un fantasma había borrado cada rastro, sin dejar nada para encontrar. La pequeña sala de interrogatorios en la comisaría de Atlanta se sentía más fría de lo normal, las paredes desnudas excepto por un reloj que marcaba fuerte en el silencio. Un joven estaba sentado en la mesa de metal, con las manos esposadas, los ojos cansados por horas bajo las luces intensas. Lo habían detenido cerca del callejón donde se encontró uno de los cuerpos, pensando que parecía fuera de lugar. Durante 72 horas lo interrogaron, repasando los mismos detalles, esperando que cometiera un error y les diera algo. Pero cada vez contaba la misma historia, manteniendo la misma coartada, su voz firme incluso cuando las horas se alargaban. Verificaron su historia, llamaron a los lugares donde dijo haber estado, hablaron con las personas que lo vieron. Todo coincidía. Cada pieza encajaba donde debía, demostrando que no era el fantasma que buscaban.
El joven fue liberado, salió del edificio con la mirada agotada, dejando atrás nada más que silencio. En la sala, un detective se frotó la cara, se recostó en su silla y murmuró en voz baja lo que todos estaban pensando. Estamos persiguiendo a alguien que no existe. La pared del centro comunitario alguna vez estuvo agrietada y vacía, pero ahora mostraba el rostro de Kira, pintado en colores vivos que atrapaban la luz de la mañana. Sus ojos miraban por encima de la multitud reunida abajo. Personas de pie hombro con hombro, sosteniendo velas que parpadeaban con la brisa. Los hijos de Kira se acercaron, sus pequeñas manos sosteniendo cerillas, encendiendo velas en la base del mural. Las llamas brillaban suavemente, reflejándose en sus ojos mientras miraban hacia el rostro de su madre, capturado para siempre en la pintura. A su alrededor, las voces se alzaban mientras los manifestantes coreaban. ¡No más silencio! Las palabras llenaban el aire, mezclándose con el sonido de los coches que pasaban y los pájaros que cantaban arriba. Una promesa de que su historia no sería olvidada. Las cámaras de noticias se alinearon en la acera, grabando cada momento. Pero cuando los reporteros se giraron para pedir una declaración a la policía, los oficiales cercanos apartaron la mirada, negándose a hablar. Sobre las velas, sobre las cabezas de la gente reunida entre la esperanza y la rabia, el mural llevaba un mensaje que no podía ser ignorado, escrito en letras grandes para que todos lo vieran. Ella merecía respirar. Y en ese momento, su historia se convirtió en una promesa de que su muerte no sería el final. La estación de autobuses Greyhound estaba llena de gente. Personas formadas con sus maletas, el aire cargado con olor a café y diésel. Una televisión en la esquina transmitía las noticias, la voz de la reportera firme mientras hablaba sobre las muertes relacionadas con una mujer que había muerto en la cárcel. Las palabras «sin sospechosos» aparecieron en la pantalla, atrayendo algunas miradas antes de que las personas volvieran a apartar la vista. Un hombre con chaqueta con capucha, pasó junto a la televisión sin detenerse, avanzando con calma por la sala de espera. Nadie lo notó. Solo otro viajero cansado en una multitud de personas intentando llegar a otro lugar. En su bolsillo, llevaba una foto doblada de Kira, los bordes gastados, su sonrisa congelada en un momento antes de que todo cambiara. Cuando llegó el autobús, subió sin mirar atrás, encontrando un asiento cerca del fondo, el zumbido del motor cubriendo el silencio en su mente. A medida que el autobús se alejaba, las luces de la ciudad se desvanecían, reemplazadas por caminos oscuros que se extendían hacia la noche. No dejó un nombre, no dejó rastro. Solo el miedo que quedó atrás en un sistema que ahora sabía que alguien seguía allí afuera, moviéndose, observando, y que nunca olvidaría lo que le hicieron a ella. Gracias por ver. Suscríbete, dale me gusta, comparte, y mantente atento para más historias.